Bien, tenemos entonces que para hallar los valores críticos y los posibles puntos de inflexión igualamos a cero, ¿verdad? Entonces vamos a igualar a cero la primera derivada, sería, vamos a probar acá, y valores críticos. Déjame que usase, ahora sí. Entonces tenemos que es menos 12x entre x al cuadrado más 3 elevado a la 2 igual a 0, ¿verdad? Bien, fíjense que el denominador, ya vimos cuando hallamos el dominio que esta expresión nunca es igual a 0. Entonces la fracción va a ser igual a 0 cuando el numerador sea igual a 0. Recuerden que para hallar los valores críticos tenemos que analizar tanto los valores que hacen 0 la primera derivada como los valores que la hacen indefinida. En este caso no tenemos valores que la hagan indefinida, pero sí tenemos valores que la hacen 0. Entonces, esto va a ser 0 cuando el numerador sea igual a 0, ¿verdad? El menos 2 se está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda que x igual a 0. Es decir, que el valor crítico de esta función es x igual a 0. Bien, vamos con los posibles puntos de inflexión. Y los vamos a llamar posibles puntos de inflexión porque hasta que no determinemos que efectivamente hay cambio de concavidad, no podemos afirmar que es un punto de inflexión. Para determinar los posibles puntos de inflexión, lo que hay que hacer es igualar a 0 la segunda derivada. Vamos a igualar a 0 esta expresión. 36, y voy a sacar factor común de una vez el 36. Sería 36 que multiplica al x a la 4 más 72 entre 36, que sería 2x a la 2, menos 108 entre 36, que es 3, sobre el denominador, que es x al cuadrado más 3 a la 4, y eso va a ser igual a 0. Bien, ya vimos que no hay valores que lo hagan indefinida, porque esto nunca es 0. Entonces voy a igualar a 0 solamente el numerador. Pero el numerador es un producto, ¿verdad? Para que este producto sea igual a 0, evidentemente tiene que ser igual a 0 esta expresión. Así, lo que voy a resolver solamente es x a la 4 más 2x a la 2 menos 3 debe ser igual a 0. Bien, esto sale por factorización, podemos colocar los paréntesis. Aquí sería x a la 2, x a la 2, el segundo signo que es más, la multiplicación del segundo por el tercer signo sería más por menos menos. Como aparecen signos distintos, buscamos dos números que restados den 2 y multiplicados 3. Esos números, por supuesto, son 3 y 1. 3 menos 1, 2 y 3 por 1, 3. Colocamos el mayor en el primer paréntesis y el menor en el segundo paréntesis. Entonces, fíjense, aquí esto nunca es igual a 0, pero x al cuadrado menos 1 sí es una ecuación de segundo grado que tiene raíces reales. Lo despejamos y nos queda que x igual a más o menos 1. Recuerden que el 1 pasa sumando y para despejar el cuadrado sería más o menos la raíz cuadrada de 1, que es más o menos 1. Es decir que tenemos dos posibles puntos de inflexión, que es el 1 y el menos 1. Y podríamos simplificar esa segunda derivada para que nos quede más bonito. Que después vamos a hacer el gráfico, la tabla, ¿se acuerdan? La tabla para determinar los intervalos. Y ahora, con el criterio de la segunda derivada, no solamente vamos a tomar en cuenta los valores críticos, sino también los posibles puntos de inflexión. Entonces, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar acá. Y vamos a poner los posibles puntos de inflexión son el más o menos 1, la x más o menos 1. Bien, entonces, ¿cómo nos van a quedar los intervalos? Nos van a quedar del menos infinito al menos 1, del menos 1 al 0, del 0 al 1 y del 1 al infinito. Vamos a darle un valor de prueba. En cada uno de esos intervalos vamos a analizar el signo de f', el signo de la segunda derivada y vamos a determinar las conclusiones, ¿verdad?
En este intervalo podemos tomar el menos 2, en este intervalo podríamos tomar el menos 1/2, acá el 1/2 y acá el 2. Bien. Ahora vamos a ver el signo de la primera derivada. Aquí tenemos la primera derivada, pero fíjense que el denominador siempre es positivo. Entonces, quien determina el signo de la primera derivada es el numerador. Solamente analizamos el numerador. Entonces, si la x es negativa, me quedaría menos por menos más, que aquí es positivo. Aquí también me queda positiva. Aquí cuando es positivo sería menos por más, menos. Y aquí sería menos. Vamos por la segunda derivada. Fíjense que la segunda derivada tengo una expresión acá. Bueno, pero recuerden que la habíamos factorizado como 36 por x al cubo más, perdón, x al cuadrado más 3 por x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado más 3 a la 4. ¿Se acuerdan? Que esta era la segunda derivada. Bueno, aquí esto se simplifica y queda 3. Entonces me va a quedar 36 por x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado más 3 elevado a la 3. Esto siempre es positivo. Entonces no lo tomo en cuenta porque no me va a afectar el signo de la fracción. Y este 36 por supuesto que es positivo. Entonces quien determina el signo de la fracción es el x al cuadrado menos 1. Ahí es el único sitio donde lo voy a analizar. Sin embargo, si ustedes no ven eso con facilidad, lo único que tienen que hacer es sustituir la x, pues los valores de prueba y hacen todo el cálculo. No hay problema. Entonces bien, cuando la x vale menos 2, sería menos 2 a la 2, que es 4 positivo. 4 menos 1 me quedaría positivo, ¿verdad? Cuando la x vale menos 1/2, me va a quedar menos 1/2 a la 2, es 1/4 positivo, pero 1/4 menos 1 me queda negativo, me queda menos 3/4. Cuando la x vale 1/2 pasa lo mismo, me queda negativo. Y cuando la x vale 1, cuando la x vale 2, sería 2 a la 2, que es 4 menos 1, queda positivo. Bien. Ahora, ¿qué conclusiones podemos llegar allí o tomar en cuenta? Bueno, fíjense. Aquí ya sabemos que la función es creciente y es cóncava hacia arriba. Si es creciente y es cóncava hacia arriba, tiene esta forma. Es como la mitad derecha de una U. Acá nos dicen que es creciente pero cóncava hacia abajo. Por lo tanto, tiene esta forma. Es como la mitad izquierda de una U pero volteada. Aquí es decreciente y cóncava hacia abajo. Esto significa que es cóncava hacia abajo pero va decreciente. En este caso es decreciente pero cóncava hacia arriba, sería de esta forma. Bien, ya tenemos cómo es la función en cada uno de los intervalos. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué elemento nos faltaría de análisis para poder ayudarnos y trazar la gráfica de esa función? Bueno, las asíntotas. Vamos a recordar que la función es f de x igual a 6 entre x al cuadrado más 3. Entonces, ¿qué pasa con las asíntotas? Bueno, no tiene asíntotas verticales porque ya vimos que el dominio son todos los reales. Entonces, verticales no tiene porque existe para todo x. Vamos a ver con las horizontales. Para las horizontales tendríamos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta función de 6 sobre x al cuadrado más 3. Esta es una función racional. Y fíjense que el grado del denominador es mayor al grado del numerador. En esos casos, uno divide entre el mayor término del mayor grado toda la función y nos va a quedar que eso es el límite cuando x tiende a infinito de 6 entre x al cuadrado sobre x al cuadrado entre x al cuadrado, que es 1, más 3 sobre x al cuadrado. Y fíjense que este límite cuando x tiende a infinito me queda que es 0 entre 1 más 0, que por supuesto es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una asíntota horizontal en x igual 0. Es decir,
en y igual 0, la asíntota horizontal sería en y igual 0, que corresponde al eje X. Allí vamos a tener una asíntota horizontal. Bien, voy a borrar la primera parte aquí arriba y voy a dejar solamente la conclusión para ayudarnos. Y bueno, no, voy a borrar solamente esta parte. Aquí, pequeñito, vamos a hacer la gráfica de esa función. Recuerden que es un bosquejo de la gráfica. Vemos, aquí está el eje X menos X, Y menos Y, ¿verdad? Ya sabemos que acá hay una asíntota horizontal. Es decir, que la función no pasa por aquí. No atraviesa el eje X. O está aquí arriba o está aquí abajo, pero no cruza el eje X. Tenemos también unos puntos de corte, porque vimos que cuando la X valía 0, la Y valía 3, ¿verdad? Mentira, 6 entre 3, 2, valía 2. Entonces sería, cuando la X vale 0, la Y vale 2, sería este punto. Ya por ahí uno sabe que la función entonces está aquí arriba. Está aquí arriba. Bien. Tenemos también unos valores críticos que son el menos 1, el 0 que ya está graficado y el 1. Entonces faltaría graficar el menos 1 y el 1. Vamos a graficarlo. Ya grafiqué también la asíntota horizontal, así que voy a borrar aquí. Y entonces vamos a calcular la imagen de los valores críticos para graficarlo, ¿verdad? Cuando la X vale menos 1, f de menos 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 6 entre menos 1 al cuadrado, que es 1, más 3, 4. Pero 6 cuartos lo podemos simplificar como 6 entre 2 a 3 y 4 entre 2 a 2. Es decir, 3 medios. Cuando la X vale menos 1, la Y vale 3 medios. Cuando la X vale menos 1, vamos a poner menos 1 por acá, menos 1 y el 1 por acá. Cuando la X vale menos 1, la Y vale 3 medios. Si este era el 2, 3 medios 1,5. Entonces sería por aquí, por acá, y ponemos el punto. Recuerden que estas son proyecciones y ustedes tienen que hacerlo de forma punteada. El otro valor que tenemos que hallar la imagen es f de 1. F de 1, que va a ser igual a 6 entre 1 a la 2 más 3, ¿verdad? Eso es lo mismo que 6 cuartos, que ya vimos que era 3 medios. Es decir, que la función, cuando la X vale 1, pasa por aquí. Ok. Ahora sí, vamos con la ayuda de la tabla, vamos a ir sabiendo además que esto es una asíntota horizontal, es decir, que la función se acerca, la medida que X tiende a menos infinito, se acerca al eje X. La medida que X tiende al infinito positivo, se acerca al eje X. Entonces, del menos infinito al menos 1, la función es creciente pero cóncava hacia arriba, es decir, que viene por aquí, cerquita del eje X, ¿verdad? Ay, qué feo, vamos a hacerlo cerquita del eje X, viene por acá y llega hasta aquí, hasta el menos 1. Esto es demasiado feo, vamos a hacerlo otra vez. Del menos infinito al menos 1, creciente y cóncava hacia arriba. Y este pedacito para acá, así, ahora sí me quedó más bonito. Del menos 1 al 0, sigue siendo creciente, pero es cóncava hacia abajo, es decir, que aquí hay un cambio de concavidad. Es decir, que esto es un punto de inflexión, porque la función pasó de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. Es un punto de inflexión. Muy bien. Del 0 al 1, empieza a decrecer la función y es cóncava hacia abajo. Es decir, que del 0 al 1, la función viene así. Fíjense que la función era creciente y cuando llega al 0 empieza a decrecer. Entonces este es un máximo. Es un máximo.
Vamos a poner aquí, es un máximo, porque estaba creciendo y empieza a decrecer. Bien, después del 1 hasta el infinito empieza a decrecer y es cóncava hacia arriba. Entonces cambiamos la concavidad, ¿verdad? Y empieza a decrecer. Y recuerden que va cerquita de esa asíntota horizontal, pero no la alcanza. Entonces aquí tenemos que este también es un punto de inflexión, porque la función era cóncava hacia abajo y cambió a ser cóncava hacia arriba. Tenemos que aquí hay otro punto de inflexión. Bien, esta sería la gráfica de la función y igual a 6 entre x al cuadrado más 3. Bien, ¿qué es lo que nos faltaría? Bueno, ya solamente nos faltaría determinar el rango de esa función. Recuerden que el rango de la función, para determinar el rango de la función, lo que tenemos que hacer es ver qué parte del eje Y, dónde está la función en el eje Y. ¿Por qué? Porque el rango es el conjunto de las imágenes. Entonces vemos en Y dónde está la función. Yo les decía hace rato que como el eje X es una asíntota horizontal, la función o estaba arriba o estaba abajo. Con los puntos de corte determinamos que estaba arriba, ¿verdad? Es decir, que aquí en la parte negativa del eje Y no hay función. ¿Dónde va a haber función? A partir de 0 hasta el infinito. Entonces el rango sería del 0 al infinito. Está fácil, ¿verdad? Fácil y bonito. Salud. Mi esposo tenía que participar en el video y cerramos entonces el video con su estornudo. Feliz día para todas y todos.